¿Cómo es que a cada compuesto químico le asignamos un nombre? Prepara tus materiales que hoy lo descubriremos. Para este encuentro necesitarás tu cuaderno de trabajo, lápiz y lapicero y una tabla periódica. Saludos, soy el profesor Ramón Roque Paulino. Qué bueno estar con ustedes nuevamente en otra clase de química. Estrenamos un nuevo año, el cual esperamos esté cargado de salud, alegría y nuevos aprendizajes. En este encuentro vamos a iniciar con uno de los temas más importantes dentro del mundo de la química, el cual nos permitirá darle nombre a los diferentes compuestos que manejamos en química. Hablaremos de nomenclatura. Interesantísimo. Prepárate y manos a la química. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de reconocer problemas y situaciones de tu entorno y darles explicaciones utilizando los principios fundamentales de la química. Veamos una situación interesante. Juan, el señor que trabaja en el colmado, desde hace días estuvo presentando síntomas del virus y decidió hacerse la prueba. Lamentablemente dio positivo. El doctor le indicó algunos medicamentos para combatir los síntomas. Su hija María, una estudiante de quinto de secundaria, vio la receta y sintió curiosidad al ver los nombres científicos de cada uno de los medicamentos que se le recetaron a su padre. Durante su encuentro sincrónico con la profe de química y sus compañeros de clase, les comenta el tema. Para dar respuesta a la curiosidad de María, deciden que mediante la estrategia de indagación dialógica o cuestionamiento, analizarán el procedimiento que se ha de seguir para nombrar los compuestos químicos. Indagarán en informaciones obtenidas de investigaciones científicas y de publicaciones hechas por la UPAC. Luego, entregarán un informe de los resultados a su docente guía. En encuentros anteriores vimos muchísimos aspectos asociados con la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Y es que la química es considerada por muchos como la ciencia central. Hoy dedicaremos este episodio a entender el procedimiento que se utiliza para nombrar los compuestos químicos. Si dejáramos que cada uno de los hombres y mujeres que se dedican al estudio de la química le asigne el nombre de su preferencia a los compuestos químicos, llegaríamos a un punto en el que no nos entenderíamos, pues una misma sustancia podría recibir muchísimos nombres. La nomenclatura es el conjunto de reglas establecidas para dar nombre a todos los compuestos químicos que existen en la naturaleza. Y para ello le asignamos a cada uno un único nombre de manera que se evite una confusión. Estas reglas son establecidas por la UPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry, o Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En química existen dos grandes grupos de compuestos, los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Un compuesto orgánico es todo aquel que tiene como base al elemento carbono, formando enlaces covalentes de carbono con carbono o entre carbono e hidrógeno. El resto de los compuestos les llamamos inorgánicos. Las reglas para nombrar compuestos orgánicos e inorgánicos están contenidas en dos publicaciones hechas por la UPAC, conocidas como Libro Azul y Libro Rojo respectivamente. En este apartado dedicaremos nuestra atención al estudio de la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Existen tres grandes grupos de compuestos inorgánicos: los compuestos binarios, los compuestos terciarios y los compuestos cuaternarios. Un compuesto binario es aquel que está formado por dos tipos de elementos químicos. Un compuesto terciario está compuesto, valga la redundancia, por tres tipos de elementos y un compuesto cuaternario por cuatro. Trabajaremos hoy con los primeros, pero antes veamos algunos aspectos importantes. Para formar o escribir la fórmula química de determinado compuesto químico, hay que considerar algunos criterios. Recuerda que el estado de oxidación indica el número de electrones que un átomo pone en juego en un enlace químico. Un número positivo cuando tiende a ceder electrones y un número negativo cuando tiende a ganar electrones.
Un compuesto se forma en proporciones constantes o proporciones definidas según lo establece la ley de Proust. Esta ley implica que siempre se van a poder asignar subíndices fijos a cada compuesto. Ahora bien, ¿de dónde salen los subíndices que tienen las fórmulas químicas? ¿Cómo originar o escribir un compuesto químico? Para originar una fórmula química utilizamos la alternancia de valencia o la alternancia de estados de oxidación. Al momento de escribir la fórmula, el elemento más electronegativo queda a la derecha. Como podemos apreciar, en la fórmula construida con el aluminio con estado de oxidación de +3 y el oxígeno con estado de oxidación de -2, se coloca al aluminio primero y luego al oxígeno. Vemos que el aluminio tiene como subíndice el 2 que tenía el oxígeno y el oxígeno tiene como subíndice el 3 que tenía el aluminio. De esta manera se construye una fórmula química. Veamos algunos ejemplos de cómo se construye una fórmula química. Para construir una fórmula química necesitamos tener a mano una tabla periódica e identificar en ella los estados de oxidación de los elementos que vamos a involucrar en nuestra fórmula. Hemos seleccionado 4 elementos químicos: el oxígeno con estado de oxidación de -2, el hierro con estado de oxidación de +3, el carbono con estado de oxidación de +4 y el azufre con estado de oxidación de +6. En nuestra fórmula química, un elemento con estado de oxidación negativo va a interactuar con un elemento con estado de oxidación positivo para formar un compuesto binario. En este caso, debemos colocar siempre primero el elemento con estado de oxidación positivo. Elegimos entonces el hierro con estado de oxidación de +3, seguido del oxígeno con estado de oxidación de -2. Luego de hacer esto, lo que hacemos es intercambiar los estados de oxidación sin el signo. Colocaremos entonces en el mismo orden el hierro con estado de oxidación 2 y el oxígeno con el estado de oxidación de 3. De esta manera hemos construido nuestra primera fórmula química. Un punto muy importante a la hora de construir una fórmula química es verificar si los subíndices son simplificables. En este caso, el 2 y el 3 no son simplificables. Hacemos otra fórmula química, ahora el oxígeno con el carbono. De esta manera colocamos por aquí al carbono con estado de oxidación de +4 y al oxígeno con estado de oxidación de -2. Intercambiamos los estados de oxidación, lo colocamos aquí. El del carbono será el estado de oxidación del oxígeno como subíndice y del oxígeno será el estado de oxidación del carbono, que es 4. Si verificamos, el 2 y el 4 son simplificables, de tal manera que nuestra fórmula química se transformará de la siguiente manera: mitad de 2 es 1 y el subíndice 1 no se marca, y mitad de 4 es 2, de tal manera que el oxígeno tendrá como subíndice un 2. Si hacemos otro ejemplo en el que el oxígeno interactúa con el azufre, entonces tendríamos azufre +6, oxígeno -2, y entonces intercambiamos o cruzamos los estados de oxidación sin el signo y nos quedará de esta manera: azufre con subíndice 2 y oxígeno, que es el más electronegativo, con subíndice 6. Si nos damos cuenta, estos subíndices son simplificables y nuestra fórmula química nos quedaría entonces mitad, son números pares, pueden ser divididos entre 2, mitad de 2 es 1, que no vamos a marcar, y mitad de 6 es entonces 3. De esta manera
nos quedan nuestros compuestos ya elaborados, construidos, mostrados como fórmulas químicas. Existen tres sistemas básicos utilizados para nombrar los compuestos químicos: la nomenclatura sistemática, estequiométrica o de la IUPAC, la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional, clásica o antigua. Como podemos apreciar, un mismo compuesto puede recibir nombre distinto atendiendo al sistema que se utilice para nombrarlo. Por ejemplo, el óxido de hierro 3 puede ser llamado también óxido férrico, además de que puede recibir el nombre de trióxido de dihierro. La nomenclatura sistemática, estequiométrica o de IUPAC se basa en nombrar a las sustancias usando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en una fórmula o molécula. Así, cuando en una fórmula haya un solo átomo de determinado elemento, utilizaremos el prefijo griego mono. Si tenemos dos, utilizaremos el prefijo griego di. Si tenemos 3, tri. Para 4, tetra. Para 5, penta. Para 6, hexa. Para 7, hepta, y así sucesivamente. La nomenclatura stock nombra los compuestos escribiendo al final del nombre con números romanos el estado de oxidación del elemento con nombre específico. Si solamente tiene un estado de oxidación, este no se escribe. Para ello es necesario que manejes al menos los números romanos que van desde el 1 hasta el 10. En la nomenclatura tradicional, clásica o antigua, se indica la valencia, o mejor decir, el estado de oxidación del elemento de nombre específico con una serie de prefijos y sufijos. Los prefijos más comunes son hipo y per. Los sufijos más utilizados son oso, ico y uro. Empecemos a nombrar algunos grupos o familias de compuestos importantes. Una familia de compuestos tiene un comportamiento similar frente a una sustancia. Una familia de compuestos está determinada por una función química. Así, por ejemplo, los compuestos binarios que contienen oxígeno reciben el nombre de óxidos. Trabajemos primero los compuestos binarios que contienen oxígeno. A estos compuestos les llamamos óxidos. El oxígeno puede interactuar con metales y no metales. Cuando el oxígeno con estado de oxidación de -2 interactúa con metales, forma óxidos básicos. Cuando lo hace con no metales y el estado de oxidación de -2, forma óxidos ácidos. Los primeros se nombran utilizando la nomenclatura stock y los segundos, es decir, los óxidos ácidos, se nombran utilizando la nomenclatura estequiométrica o sistemática. Veamos algunos ejemplos. Vamos ahora a nombrar compuestos binarios formados por el oxígeno con estado de oxidación de -2. A estos compuestos le llamamos óxidos. Los óxidos pueden ser óxidos básicos cuando el oxígeno interactúa con metales y óxidos ácidos cuando el oxígeno interactúa con no metales. Para construir una fórmula química ya sabemos que colocamos primero el elemento más electropositivo, digamos, a la derecha y luego el elemento electronegativo a la izquierda e intercambiamos la valencia o estado de oxidación. El estado de oxidación del oxígeno viene al cobre, que es 2, como subíndice, y el estado de oxidación del cobre viene al oxígeno, que es 1 y no se marca. Entonces ya tenemos aquí nuestra fórmula química escrita. ¿Cómo nombramos este compuesto? Utilizamos la nomenclatura stock. Para nombrar los óxidos, mediante la nomenclatura stock, escribimos la palabra óxido, luego la preposición de, básicamente esta es la raíz del nombre, y luego colocamos el nombre del metal, óxido de cobre. Y entre paréntesis colocamos con números romanos
el estado de oxidación del cobre. Como el cobre tiene más de un estado de oxidación en la tabla periódica, colocamos aquí 1 en romano, que es el estado de oxidación del cobre en esta fórmula química. Veamos el otro ejemplo. Cuando el hierro con estado de oxidación más 3 interactúa con el oxígeno con estado de oxidación de menos 2, forma un óxido básico de esta manera. Entonces construimos nuestro compuesto, nuestra fórmula, diciendo hierro, que es el positivo, seguido del oxígeno, que es el negativo, e intercambiamos los estados de oxidación. El 3 del hierro viene aquí, donde el oxígeno, y el 2 del oxígeno viene aquí, donde el hierro. Para nombrar este compuesto utilizamos stock y seguimos el mismo procedimiento. Decimos entonces óxido, la preposición de, óxido de, el nombre del metal, hierro, y como el hierro tiene más de un estado de oxidación, en nuestra tabla periódica colocamos entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación con el que el hierro está funcionando en este compuesto químico, que es el más 3. El número romano 3 se simboliza de esta manera. Aquí tenemos ya entonces el nombre de nuestro compuesto. Aquí tenemos también óxidos no metálicos en los que el oxígeno está interactuando con no metales, y entonces procedemos de la misma manera para poner nuestra fórmula química. Colocamos aquí el carbono y luego el oxígeno, intercambiamos los estados de oxidación, el 4 del carbono viene al oxígeno y el 2 del oxígeno viene al carbono. De esta manera ponemos aquí un 2 y aquí un 4. Como son simplificables, simplificamos y nuestra fórmula química nos queda mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. ¿Cómo nombramos este compuesto? Utilizando la nomenclatura del sistema estequiométrico. ¿En qué consiste? Vamos a verificar cuántos átomos de cada elemento hay en nuestra fórmula. Vemos que el carbono solamente tiene 1 y el oxígeno tiene 2. Vamos a poner la palabra óxido de carbono. Pero debo colocar un prefijo a cada una de estas raíces que están aquí, indicando la cantidad de átomos de cada elemento en esa fórmula. De esta manera tenemos 2 átomos de carbono, vamos a utilizar el prefijo di. Entonces será dióxido de, ¿cuántos carbonos tenemos? Uno solo. Entonces decimos dióxido de carbono, no utilizamos el prefijo mono en este caso. De esta manera hemos nombrado ese compuesto. Vamos a construir entonces el nitrógeno. Con el nitrógeno más 3 se formará el NO, intercambiamos valencia, el 3 del nitrógeno viene al oxígeno y el 2 del oxígeno viene donde el nitrógeno. Se ha formado el compuesto. Utilizando la nomenclatura estequiométrica y los prefijos griegos mono, di, tri, tetra, vamos a decir que esto es un óxido de nitrógeno, es un óxido de nitrógeno, pero la nomenclatura estequiométrica nos manda a colocar un prefijo para indicar la atomicidad de la fórmula. De esta manera, aquí hay 3 átomos de oxígeno, debemos colocar el prefijo tri, trióxido, y hay 2 átomos de nitrógeno, vamos a colocar entonces el prefijo di, indicando que hay 2 átomos de nitrógeno en nuestra fórmula química. De esta manera hemos identificado a los óxidos como compuestos químicos y hemos identificado tanto la nomenclatura Stock como la nomenclatura estequiométrica para nombrar compuestos químicos. Vimos ya los compuestos binarios formados por el oxígeno.
Ahora vamos a ver compuestos binarios formados por el hidrógeno. El hidrógeno puede formar compuestos binarios con estado de oxidación de -1 y estado de oxidación de +1. Cuando el hidrógeno forma compuestos con estado de oxidación de -1, interactúa con metales formando hidruros metálicos. Cuando el hidrógeno interactúa con no metales del grupo 6 y 7A de la tabla periódica, su estado de oxidación será de +1 y formará hidruros no metálicos, también conocidos como hidrácidos. Veamos cómo formar estos compuestos y también cómo nombrarlos. Para formar un hidruro metálico, el hidrógeno con estado de oxidación de -1 interactúa con el litio, formamos el compuesto, como ya sabemos, ponemos litio y aquí ponemos hidrógeno. El estado de oxidación del hidrógeno va aquí, que es el 1 y no se marca, y el estado de oxidación del litio va aquí, que es 1 y tampoco se marca. Aquí hemos ya escrito nuestro compuesto químico. ¿Cómo nombrarlo? Utilizamos entonces la palabra hidruro, lo nombramos con stock, hidruro de el nombre del metal, litio, y si este metal tiene más de un estado de oxidación, colocamos entre paréntesis el número de oxidación con el que éste está trabajando. Como el litio tiene un único estado de oxidación, entonces no es necesario colocar entre paréntesis la valencia o estado de oxidación con el que éste está funcionando en nuestra fórmula. Vamos a formar otro hidruro que sería el hidruro de manganeso. Colocamos el manganeso, Mn, y colocamos luego el hidrógeno. El estado de oxidación del manganeso viene al hidrógeno y el del hidrógeno, que es -1, viene al manganeso, siempre el valor absoluto. Como el 1 no se marca, entonces nuestro compuesto queda escrito de esta manera: manganeso 1, hidrógeno 6. Para nombrar este compuesto utilizamos stock, escribimos la palabra hidruro, la preposición de, el nombre del metal, manganeso, y si este metal tiene más de un estado de oxidación, lo cual podemos comprobar en la tabla periódica, colocamos entre paréntesis el estado de oxidación con el que él está funcionando en nuestra fórmula química. En este caso, sabemos que el manganeso tiene otros estados de oxidación, colocamos entre paréntesis y en números romanos el 6. Y ahí hemos nombrado nuestro hidruro metálico. Pasamos ahora a ver los compuestos binarios formados por el hidrógeno con estado de oxidación de +1, donde éste interactúa con elementos del grupo 6 y 7A de la tabla periódica, estos con estado de oxidación negativo. De esta manera, entonces, procedemos a formar estos compuestos que se llaman hidrácidos o hidruros no metálicos. Para formar estos compuestos colocamos primero el hidrógeno, seguido del no metal. Si son intercambiables la valencia, nos damos cuenta que el hidrógeno quedará con subíndice 1, que es el estado de oxidación del cloro, y el cloro quedará con subíndice 1, que es el estado de oxidación del hidrógeno. Como no se marcan, entonces nuestro compuesto nos queda hidrógeno 1, cloro 1. Para nombrarlos utilizamos la nomenclatura clásica y debemos partir de la raíz del nombre del no metal. En este caso, nuestro no metal es el cloro, decimos entonces clor, añadimos el sufijo uro, la preposición de y luego el nombre de nuestro elemento hidrógeno. Colocamos aquí entonces hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Existe otra forma de nombrar estos compuestos y es
asumiendo que al disociarlos en agua tendrán un comportamiento ácido, de tal manera que podemos decir que este compuesto se llama ácido, estando presente en agua, ácido, la raíz del no metal, clor, y entonces añadimos el sufijo hídrico, clorhídrico, ácido clorhídrico. Hemos nombrado entonces nuestro hidrácido. Formamos entonces otro hidrácido con el azufre. Decimos entonces, colocamos el hidrógeno con estado de oxidación de +1 y luego el azufre con estado de oxidación de -2. El estado de oxidación del azufre viene al hidrógeno y el estado de oxidación del hidrógeno va donde el azufre como subíndice. De tal manera que nuestra fórmula nos queda hidrógeno 2, azufre 1, que no se marca. Para nombrar este compuesto hacemos lo mismo. Utilizamos la raíz del nombre. El azufre, su raíz es sulf. El sufijo uro, sulfuro, la preposición de y el nombre entonces del hidrógeno. Y ahí hemos nombrado nuestro hidrácido. También podemos nombrarlo atendiendo a que este compuesto tiene comportamiento ácido en agua, diciendo ácido, la palabra ácido, la raíz del no metal, que es sulf, y el sufijo hídrico, sulf. Podríamos nosotros eliminar la H para mejorar la escritura de nuestro compuesto, de tal manera que este compuesto puede ser llamado sulfuro de hidrógeno e igualmente ácido sulfídrico. Hemos visto hasta este momento cómo se forman los compuestos binarios del hidrógeno, tanto con estado de oxidación de -1 como con estado de oxidación de +1. Veamos lo que hemos aprendido hoy. Aprendimos que cada compuesto químico tiene un nombre. Identificamos a la IUPAC como la organización que regula la nomenclatura de compuestos químicos. Además, construimos y nombramos algunos compuestos químicos binarios como son los óxidos y los hidruros. Ahora te toca a ti. Usando una tabla periódica, vas a construir 5 fórmulas químicas de cada uno de los grupos de compuestos que hemos trabajado y los nombrarás. Además, debes indagar sobre las características químicas y los usos de estos compuestos. Formarás y nombrarás 5 óxidos básicos, 5 óxidos ácidos, 5 hidruros metálicos y 5 hidruros no metálicos. Por último, te invito a que continúes haciendo todo lo necesario para alcanzar los mejores aprendizajes. En un próximo encuentro continuaremos descubriendo el fascinante mundo de la química. Hasta pronto.